Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos encantados como auténticos perdigones para dar comienzo a una nueva entrega de este programa tan singular. Estamos a miércoles, justo la mitad de la semana. Hemos hecho ya muchas fechorías de lunes a miércoles, nos queda todavía un montón hasta que llegue el domingo. Todos quietos, que arranca el programa en un tita, ¿eh? Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos encantados en tres culturas, auténticos cracks. El guisón de Íñigo Aristegui, qué grande Íñigo Aristegui. Tenemos futbolín, tenemos también escultura que viene nada más y nada menos que desde Zarauz. Y estamos contentos porque vamos a guisar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Siempre os digo que estoy encantado de recibir toda esa información que nos mandéis por correo electrónico. La verdad que da gusto, ¿eh? Salir a la mañana en la moto, ir a la compra, que las Echeco Andrés, que todo Dios te pidan hacer platos en la tele. Me encanta que la gente te diga que ha hecho recetas que hemos ofrecido en Robin Food y que les han salido. Y como el amigo Juan Carlos Doblas, que fijaros lo que escribe desde Zaragoza. Dice: gracias a tu forma de ser y de cocinar, joder, esto si hubiera sabido mi profesor de literatura hubiera alucinado. Me he dado cuenta de que quiero ser cocinero, dice, joder, vaya lío se mete. Llevo 8 años trabajando en una fábrica y solo pienso en llegar a casa, ver vídeos de cocina y ponerme a la faena. Como dices tú, viva Rusia y en Talto, Aragón, viva Aragón, auténtico crack. Juan Carlos Doblas, la verdad que es una auténtica responsabilidad porque hay mucha gente que me manda correos electrónicos y que me pregunta y me pide opinión sobre que quieren hacerse cocinero. Joder, es una responsabilidad del copón. ¿Qué os digo? Que ser cocineros en casa pues es alucinante, ponerse manos a la obra, arrancar con esas cazuelas y todas estas historias. La cocina profesional es más puñetera, así que no me preguntéis que queréis ser cocineros profesionales y me metéis en ese lío, que es un lío del copón. Hoy vamos a hacer un recetón, ¿eh? Vamos a hacer una blanqueta de mollejas de ternera, nada más y nada menos. Un guiso que en alguna ocasión creo que os he ofrecido en el programa, pero que vamos a resolver con unas carrilleras de vaca impresionantes. Un guiso en el que interviene un roux con mantequilla, con un poquito de harina y sobre todo una salsa que es súper sabrosa, acompañado de un arroz blanco. Yo creo que es uno de los grandes platos del recetario internacional. Vaya putadón, ¿eh? Cuando te preguntan, quiero ser cocinero, ¿qué opinas? Pues yo qué sé, pues hacer lo que podáis, como hace uno. Pero, joder, no me preguntéis mucho eso, que me ponéis unos compromisos del copón. Arrancamos, ¿eh? Blanqueta de ternera, impresionante. Vaya pedazo de guiso. Viva Rusia. Hasta la victoria venceremos. Robin Food. Aquí estamos, un miércoles más cocinando como auténticos tigres y os voy a ofrecer una receta que es una receta fundamental, blanqueta de ternera. En este caso vamos a hacer esta blanqueta con unas carrilleras de ternera que tengo encima de la mesa. Bueno, no son de ternera, son de vaca, que ha mandado el amigo Luismi. Es verdad que entre las carrilleras de ternera y de vaca hay diferencia sobre todo de tamaño y luego también diferencia de sabor y sobre todo también diferencia en cuanto a que el tiempo de cocción para las de vaca es más prolongado que para las piezas de ternera. En este caso yo me aventuro con unas de vaca porque son más sabrosas. También se pueden hacer sin ningún problema con carrilleras de cerdo, que la carrillera de cerdo quizás se encuentra más fácil en las carnicerías, es más pequeña, necesita de menos cocción. Y luego esto es un guiso que se puede resolver con ternera, con vaca o que se puede hacer con pollo, se puede hacer con lomo de cerdo, con cabezada de cerdo. Se puede hacer con conejos, se puede hacer con infinidad de cortes, incluso con pescados. Aquí no estamos habituados a comer blanquetas de pescado, pero también se pueden hacer blanquetas de pescado. Y la base es muy simple. Normalmente las blanquetas empiezan una cocción en frío dentro de un caldo o dentro de agua con verdura. Normalmente la carne no se saltea y a partir de esa cocción de pescado o de carne y de la obtención de un jugo súper sabroso de cocción de la carne o del pescado, lo que hacemos es fraguar una salsa y luego mezclar todo. Lo vais a ver en un periquete. La verdad que es una receta, yo creo que muy adecuada para estos tiempos que corren, que son tiempos fríos, que son tiempos que andamos con el bolsillo un poco pelado y se agradecen este tipo de preparaciones. Así que le decimos al carnicero que nos limpie el máximo posible los pedazos de carrillera de grasas y todos estos rollos. Y se trata de en un poco de aceite de oliva virgen o incluso, si queréis, en un poco de mantequilla espumada o lo que os apetezca, empezar a tostar los pedazos de carrillera. Esto, como os digo, es un paso que en las recetas originales no se hace, porque la cocción es a blanco, como dicen los cocineros. Joder, cocineros, gran responsabilidad, como os acabo de decir, lo de eso, esa pregunta que de vez en cuando me suele caer como un jarro de agua frío. Os tengo que confesar que cuando alguien me dice que trabaja en una fábrica, que trabaja en una oficina, gente que me dice que es abogada y que se quiere dedicar a la cocina, joder, a mí se me ponen los pelos de punta.
Y es una pregunta ante la que me suelo quedar un poco congelado, porque mucha gente me escribe correos electrónicos o de repente me paran por la calle y me dicen que qué haría yo. Y joder, es una pregunta que no se ha de hacer nunca, ¿eh? No se ha de hacer nunca esa pregunta. Es como preguntar, o que te pregunten a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, y todas esas cosas. Y normalmente sabes que quieres más a tu padre o a tu madre y te suele joder responder. Y yo creo que con esta historia es algo parecido. Y es una responsabilidad difícil, ¿eh? Porque cocinar en casa, yo creo que todos somos cocinillas. Y este programa yo creo que lo viene demostrando ya desde hace mucho tiempo, porque hay un montón de gente que se ha aventurado a guisar por primera vez y nos lo ha contado. Y no hay cosa más acojonante. La gente que se lanza a la cocina y que descubre que alrededor del sofrito, del rehogado y estas cosas hay un mundo de color. Y luego otra historia totalmente distinta, pues es dedicarse a esto profesionalmente, que es muy jodido, es muy difícil. Sobre todo si ya tienes un oficio, si has tenido una carrera, si estás en una oficina. Y es verdad que hay esos dilemas, me pongo un poco filosófico, ¿no? Pero esos dilemas de la vida de la gente que me dice que no es feliz en su trabajo y que sí es feliz cocinando y que se quieren dedicar a esto. Así que responder a esas preguntas es muy complicado. Es verdad que yo tengo la suerte, y yo creo que prácticamente todos los cocineros profesionales tenemos la suerte, o por lo menos algunos de ellos, de dedicarnos a un oficio que nos gusta. Yo siempre digo que mi mayor hobby es cocinar, y eso es uno de los grandes capitales, dedicarse uno a algo que le gusta. Yo me levanto a la mañana de la cama como un resorte y sueño con llegar a la cocina, y eso es una lotería. Bueno, después de esta disertación que parezco José María Setién, que le saludo, el antiguo obispo emérito de San Sebastián, que estará por ahí, veis que corto las carrilleras en pedazos un poco hermosos, porque sabéis que esto va a mermar bastante una vez que estén guisados, así que no conviene trocear las carrilleras en pedazos muy pequeños porque luego se nos convertirán en demasiado chiquichos, así que hace falta que sea un pedazo hermoso, como cuando troceamos los callos para guisar, exactamente igual. Y luego tengo otra serie de elementos encima de la mesa, los elementos clásicos para cualquier guisado. Habéis visto que tengo cebolletas tiernas, tengo zanahorias, tengo también un poco de puerro, que en un segundo también vamos a añadir al caldero junto al resto de elementos. Luego tengo laurel y tengo tomillo, que también son dos de las grandes hierbas que se suelen añadir a las blanquetas. Y luego una guarnición clásica de la blanqueta son los champiñones, que en este caso tengo troceados y que voy a saltear con un poco de aceite y un poquito de jugo de limón. Entre otras cosas porque el ácido del jugo de limón a este tipo de guisos le viene bien, ¿eh? Son salsas poderosas y además de añadir ese ácido para que el champiñón no se oxide, ese ácido le viene muy bien luego a la salsa para desgrasar. Así que tiene doble función, ¿eh? Y luego lo que haremos será, como os digo, una cocción más o menos de unos 90 minutos, 2 horas, entre hora y media, 2 horas así de cocción de esta carrillera que es bastante dura. Y os digo que tanto si es pollo como si es cabezada de cerdo o cualquier otro corte, se trata de enternecer la carne que hirvamos en ese caldo, de obtener un buen caldo y de a partir de ese caldo bien sabroso, fraguar luego un guiso que uniremos y que veréis que tiene una factura yo creo que impresionante, ¿eh? Una vez que los pedazos se van dorando, normalmente la blanqueta no deja de ser un guiso, como su propio nombre indica, un guiso que tira a blanco. Y normalmente ese salteado, en las recetas tradicionales, no se suele hacer ese salteo, pero como os digo, a mí me gusta. Si no queréis hacerlo, no lo hagáis, ¿eh? Pero a mí me mola el salteado ese. Va a oscurecer un poco la salsa, no va a ser una blanqueta clásica, de esas de cuando uno abre el Larousse gastronómico y ve una fotografía, es un guiso muy blanco, muy inmaculado. Va a coger un tono así como marrón, pero está súper sabroso, ¿eh? Y es un plato, es una historia que aprendí yo hace un montón de años. Estoy todo el día contando batalla. Ya estoy en una edad ya que estoy como contando todo el día la guerra civil y estas historias. Y en muchas ocasiones os he hablado de Michel Guérard, que es un grande, y yo trabajando en su casa hace ya un montón de años, aprendí a hacer esta blanqueta. En la Thermogriff, que es un tasco, una especie como de viejo caserío holandés, que la verdad que construyó hace unos 20-25 años, y yo inauguré en la cocina de ese restaurante junto a Michel Guérard. Tuve la suerte de estar allí el primer día de servicio, y allí hacíamos los grandes guisos franceses, el pot-au-feu, la blanqueta de ternera, la cabeza de ternera rabigota, todo este tipo de historias. Las terrinas, los patés holandeses, allí aprendimos a hacer unas terrinas de foie gras realmente alucinantes, y ahí aprendí a hacer esta receta, esta blanqueta de ternera, con el amigo Michel Guérard. ¿Habéis visto algunas fotografías de la Thermogriff? Que la verdad que es un sitio precioso, un auténtico paraíso, la Granja de los Tordos, un sitio muy, muy bonito, con una gran chimenea.
y sobre todo con una cocina rústica, joder, pues muy agradable de comer, ¿no? Y luego el restaurante 3 estrellas Michelin, en el que también trabajé y tuve la suerte de currar, que la verdad que es un auténtico oasis. Michel Guérard, uno de los renovadores de la cocina francesa del siglo XX, ahí es nada, ¿eh? Un tío que creó un estilo muy a la francesa. Yo creo que renovó la cocina y el estilo de savoir vivre a la francesa y todas estas historias lo renovó y le dio un poco, bueno, pues el toque de la modernidad y el toque de lo contemporáneo junto a Christine Guérard, que es otra grande, su mujer. Y tuve la folla de trabajar en sus cocinas y de tenerlos cerca durante un año largo, casi año y medio. Y no se me ha olvidado, no se me ha olvidado ni sus recetas, ni se me ha olvidado tampoco esa atmósfera que respiré en aquel lugar. Y aquí estoy, yo creo que también de alguna manera volcando toda esa energía y volcando esa poca sabiduría que pillé allí para que llegue a través del televisor, a través del cristal de la tele, hasta todos vuestros sofás. Ahora que estáis ahí todos sentados, como con la manta, como toqueteándoos por debajo y toda esta historia, me encanta que recibáis toda esa energía y sobre todo que recibáis todo este recetario. Así que como veis, vamos piano piano. Un poquito de aceite de oliva salteando la carne. Ya me queda la última tanda. Y luego aquí en la cazuela tengo un buen caldo. Sin ningún problema podemos utilizar pastilla de caldo, ¿eh? Si no tuviéramos un buen caldo, cogemos una pastilla, la añadiríamos directamente en la cazuela, añadiríamos agua y listo calisto. No os compliquéis la existencia. Todos estos talibanes que de repente son súper puros y que están todo el día haciendo sofrito natural y caldo, todo Dios tiene pastilla de caldo en casa, además de otras pastillas para el dolor de cabeza y todos estos rollos. Y no tengáis ningún inconveniente en utilizar pastilla de caldo. Yo, como tengo la suerte de tener un congelador bien surtido, porque en este programa, además de usar la pastilla, os hemos enseñado también un montón de caldos, un montón de jugos, un montón de preparaciones básicas para guisar. Bueno, pues lo que he hecho es rescatar ese caldo, darle un hervor, porque es importante cuando congelamos los caldos, que esto es un buen truco, o los tenemos almacenados en la nevera durante un tiempo o están congelados, me da igual. Antes de utilizarlos es importante levantarlos. Levantarlos significa colocarlos al fuego y darles un hervor, porque puede ocurrir que estén lastimados o porque de repente el congelador se nos ha apagado y no nos hemos dado cuenta y el caldo ha fermentado o no está en buen estado, o en la nevera se nos ha estropeado. Y lo que no tenemos que hacer nunca es añadir un caldo congelado o un caldo refrigerado directamente sin hervir, sin levantar a una preparación. Conviene probarlo y darnos cuenta que está bien y utilizarlo. Así que, una vez que tenemos ya la carne, que tampoco hace falta que se tueste mucho, pero que coja un poco ese gustillo tostado que le da, bueno, pues la sartén, ¿no? Como diría algún cursi, esa reacción de Maillard, que ahora le escuchas a los compañeros de cocina hablar y hablan como de reacción de Maillard, que es tostar o saltear, o que toda la vida se ha dicho así, pero bueno, ahora nos hemos vuelto todos como muy técnicos y todas estas historias. Y digo que esa reacción de Maillard, como diría el cocinero más cursi, le da mucha sustancia a la historia. Es interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Vamos a darle un poco de caña al pedazo de huevo que porque en un segundo vamos a saltear los champiñones. Y ahora con un cazo como de Bilbao, joder, vamos a añadir el supercaldo sobre la carrillera. Me encanta ser exagerado. Los cazos así como de Bilbao, del centro además, Y este caldo, que es un caldo, en este caso un caldo de pollo. Puede ser, si queréis, un caldo de ternera o lo que os dé la gana, Tener en cuenta que la carrillera va a tardar bastante tiempo en cocinar, porque es carrillera de vaca. Y os he dicho 1h30, 2 horas, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión tener al fuego directo carrilleras. Parece un poco exagerado, pero hay algunas que en 6 o 8 horas no se hacen, según el bicho, según la carnicería y todas estas historias. Por eso, quizás conviene amarrar a carrillera de ternera o carrillera de cerdo. Si no, no tengáis ningún inconveniente en hacer esta historia en olla express o en una olla de estas que se cierran con pitorro que da vueltas y todos estos rollos. Pero yo calculo que estas carrilleras en 1h30, 2 horas van a estar resueltas. Además, hace falta que haya caldo en exceso, Voy a añadir un poquito más de caldo. Siempre os digo que para hacer guisos y todas estas cosas no conviene hacer sopas, no convertir esto en una sopa, pero es verdad que lo que nos va a hacer falta es un caldo todavía mucho más sustancioso, porque la carrillera va a dejar aquí mucho sabor y luego ese caldo lo reduciremos un poco para convertirlo en salsa. Así que no tengáis ningún inconveniente en añadir exceso de caldo. Luego, aunque no utilicemos todo, tendremos caldo para poder hacer una buena sopa o alguna historia de estas. Caldo doble, como le llamo yo, porque esto es caldo y aquí se forma otra vez un nuevo caldo, así que es un caldo reforzado. Vamos a añadir un poco de clavo, de olor, sin pasarnos, 3 clavos o así. Vamos a añadir las zanahorias que están peladas, enteras, y luego lo que haremos será trocearlas para añadirlas finalmente a la preparación. Laurel, una hoja que 2 me parece demasiado. Un poco de tomillo.
Vamos a añadir las cebolletas cortadas en mitades. Esto, si queréis integrar la verdura en la preparación, no habría ningún problema en que lo piquéis o a mano o con un robot y que la integréis picada, si no queréis desperdiciar la verdura. Yo, aunque luego la retire, no la voy a tirar a la basura, la utilizaré para hacer un trinchat de esos salteados en la sartén bien picado o para hacer un puré o lo que fuera. Pero si queréis picar la verdura e integrarla dentro de la cazuela picada, no tengáis ningún inconveniente, porque luego toda esa verdura picada formará parte de vuestra salsa. Pero bueno, yo hago las cosas un poco como me las enseñó Michel Gerard, que es un grande, ¿eh? Que todavía está por ahí, ¿eh? Todos los años voy a verle. Un par de días con mi chica suelo ir ahí, bueno, pues a verle a Eugénie Leven, y es un puto grande del copón. 82 años creo que tiene ya, hecho un pera, vestido de cocinero, todo elegante, con sus pantalones vaqueros, con un pelo súper bien peinado, con una sonrisa del copón. Y yo creo que es el primer tío que llega al restaurante o a su local o a su complejo o a su mundo, y yo creo que es el último que se va a casa. Un auténtico crack, súper atento en todos los comedores. Va a la Fermogorí, yo le suelo ver con un Renault pequeñito que de repente va a la cocina, luego va a las termas, luego va a otro pequeñito hotel que tiene ahí, está todo el rato controlando y está en su salsa. Y es un tío que la verdad que parece un chiquillo, es una cosa muy grande. Yo cuando sea viejo quiero ser como él, quiero tener ese brillo en los ojos que tiene Michel Gerard, que es un auténtico fenómeno. Bueno, lo que os digo, en este wok vamos a saltear los champis. Esto lo vamos a cubrir, voy a añadir un poco de sal, no mucha, ¿eh? Y voy a dejar que, como os he dicho, más o menos hora y media, 2 horas, a fuego suave para que se nos guise la carne. Una vez que la carne esté guisada, lo que tendremos será, por un lado, los pedazos, sacaré los pedazos de carne, luego tendré la verdura, porque parte de la verdura la voy a reutilizar, y sobre todo tendré un caldo súper sabroso. Y en la segunda parte del programa, como os he dicho antes, con esa mantequilla y esa harina, nos curraremos una especie de roux, que sabéis que es la base de cualquier salsa bechamel o cualquier velouté o cualquier historia de estas, y con esa base de harina, con un poquito de mantequilla y con un poco de nata doble que tengo en la nevera, y sobre todo este caldo súper sabroso, fraguaremos una especie, pues como de salsa, en la que volveremos a sumergir de nuevo los pedazos de carne. Si hay alguno que se acaba de incorporar al programa, estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, no os olvidéis, ¿eh? Uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Nos lo pasamos como auténticos cabrones, porque aquí disfrutamos como enanos. Yo no sé cómo será ir a Disneylandia o a la montaña rusa, ni falta que hace, porque aquí me siento como un niño pequeño e intento transmitir toda esta felicidad del goce de la nevera bien surtida, de la despensa y sobre todo de lo que se fragua en el culo de las cazuelas para que toda esta energía llegue hasta vuestra casa. Joder, y sin drogas, ¿eh? Todo natural. Vino tinto, un poquito de pan a la mañana, un poco de miel, todo drogas naturales. Toda esta energía la proporciona el culo de las cazuelas, me encanta. Voy a añadir un poco de limón al champiñón. Y ya sabéis, ¿eh? Si me encontréis por la calle y tenéis dudas de si queréis ser cocineros o no, no me preguntéis. Lo que me da un bajón del copón. ¿Tú qué harías y tal? Y yo como agachándome para atarme el zapato y como, ¿no? Que me llama mi cuñada y tal. No me gusta contestar a esa pregunta. Sois unos cabrones, pues haced lo que podáis, como, yo qué sé. Aquí me quedo, ¿eh? Si fueran champis solos, no añadiría limón, ¿eh? A mí el champi con limón no me gusta, ¿eh? Ni las alcachofas esas que se cocinan con zumo de limón y todo esto no me gusta, porque el limón enmascara el sabor del champi y le da una acidez que no me mola, y a la alcachofa, por ejemplo, también no me gusta el limón. Pero os digo, como esto luego va a ir a la salsa y esa acidez le va a venir de pelotas al guisado, le añado limón. ¿Cuánto hambre han quitado los champis también, eh? Joder. Viva el champi. Y viva los monguis también, ¿no? ¿Cómo es eso? El mongui o... Joder, vaya autobuses hay, ¿eh? Como de kinkis, ahí todos como comiendo setas y tal. Digo, ¿eso es qué hacer ahí a las 9 de la mañana un domingo? Todos poniéndose moros de setas alucinógenas. Vaya panda, cabrones. Mongi o bongi, ¿o cómo es? Mongi. Viva el mongi, joder. Robin Food. Bueno, habéis visto, aquí está el resultado, ¿eh? La carrillera por un lado, que todavía está humeante. Fijaros la carrillera, qué puto escándalo es la carrillera, ¿eh? Meter aquí la cámara. Fijaros qué vetas de gelatina tiene la carne. La carrillera es una cabrona, ¿eh? Es como una especie de faneca, pero de la montaña. Una cosa jugosa, impresionante. Fijaros qué veta, qué gelatina. La carne está muy tierna y es verdad
que no todas las carrilleras tienen por qué cocinarse igual. Pasa un poco como con la caza, que muchas veces guisas palomas, hay algunas que se guisan antes, hay algunas que no se guisan nunca y que no conviene comer porque están duras como piedras. Y con las carrilleras pasa lo mismo. Como os he dicho, a mí en alguna ocasión me ha pasado 8 horas para cocinar unas carrilleras, pero igual de esa misma cazuela, a las 2 o 3 horas ya empiezas a sacar algunas que se van haciendo. Vas dejando las que tardan más en hacerse y, lógicamente, normalmente esas historias se suprimen o se eliminan si las hacéis en una olla express o un rollo de estos. En olla express yo calculo que en 50 minutos, 1 hora o así, la carrillera está lista. Incluso en algunas ollas express en menos tiempo. Y este es el resultado, una carne cocida que es súper sabrosa. Ahora mismo esto con un poquito de sal, un poquito de mostaza, es un platazo del copón, ¿eh? Y esto es un corno de la abundancia, ¿eh? Porque de estas sobras o de estas carnes que se pueden quedar rotas de todos estos rollos, podemos sacar canelones, podemos hacer ropaviejas, podemos hacer tortillas, podemos hacer croquetas, podemos hacer infinidad de historias. Luego además tengo una buena salsa, tengo un buen caldo. Fijaros que la carrillera es muy gelatinosa. Cuando guisas carrilleras, yo normalmente cuando guiso carrilleras no suelo añadir harina al sucalqui que guiso porque la carrillera suele soltar mucha gelatina y luego por reducción las salsas de carrillera se suelen ligar muy fácilmente. En el momento en el que añades un poquito de mantequilla, en el momento en el que añades un poquito de aceite de oliva o si deslizas al final unas patatas fritas en dados o lo que fuera, normalmente la fécula de la patata y toda esta historia suele ligar ya la salsa y no suele hacer falta añadir harina. Lo que pasa es que este guiso, para hacer honor al amigo Michel Guérard, que es un grande, no deja de ser un clásico de recetario francés. Así que vamos a hacer un roux que consiste en derretir mantequilla, no añadir mucha harina, pero vamos a dar el gustazo a Guérard, si nos está viendo, de reproducir esta receta como la hacen en Francia, añadiendo un poquito de harina en el fondo. Tampoco demasiado, ¿eh? Añadir, si os sale este caldo demasiado ligero porque no habéis utilizado carrillera y, por ejemplo, lo habéis hecho con pollo, si hacéis pollo en pedazos, con hueso y todo, y lo hervís en un buen caldo, normalmente ese caldo queda guachirrao porque el pollo no suelta gelatina. Entonces, lo que hacéis es añadir quizás un poquito más de harina para ligar vuestro roux. Lo mismo si utilizáis conejo o hacéis esto con una cabezada de cerdo. Pues no utilizáis en ningún caso tan poca harina como he utilizado para ligar este caldo, esta salsa, porque esta salsa, como veis, tiene bastante consistencia porque está muy bien ligada. Bueno, ya veis, una vez que tengo este roux más o menos cocinado, que si no queréis que coja coloración, es mejor que no lo guiséis mucho para que tenga, bueno, que sea un roux blanco, no sea un roux tostado. Lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo la salsa de nuestras carrilleras. Además tengo caldo, porque me he cuidado de reservar un poco de caldo por si hace falta estirar la salsa. Hay que jugar un poco con esas historias, Si no tenemos caldo, con agua de grifo, sin ningún problema. Luego además tengo los champis. Voy a apagar ya el fuego porque los tengo listos. Voy a pimentar esto generosamente. Y luego además tengo la zanahoria. Tengo la zanahoria que he rescatado. El resto de verdura también, si queréis, la podéis picar y la podéis añadir a vuestra blanqueta, o la podéis guardar para hacer un puré de verduras o para hacer un trinchato, lo que os he dicho antes, toda esa verdura bien picada en una sartén con un poquito de aceite de oliva, la tostáis bien, que suele ser el típico resto que haces en sartén cuando te sobran garbanzos de un cocido, cuando te sobra berza y patata de un cocido, hacer esa prueba de picar bien todos los ingredientes, incluso los garbanzos, un poquito de aceite en un antiadherente, añadís esas verduras, las sofreís bien y eso es un trinchat que es una base muy sabrosa para cualquier pescado, para haceros una tortilla o para hacer lo que os dé la gana. Y en este caso yo solamente voy a emplear las zanahorias, que en un segundo voy a cortar en pedazos para añadir dentro de la preparación. Habéis visto qué densidad tiene la salsa, Solamente por reducción, Este roux con esta mantequilla y todo este tinglao lo añadimos al fondo de la cazuela grande, añadiendo aquí un poquito de caldo para rescatar el fondo que se nos queda pegado en las cazuelas. A mí no hay cosa que más rabia me dé, como os digo muchas veces, que añadir, por ejemplo, tomate de una lata al fondo de una sartén o una cazuela y añadir echar un poco de resto de tomate a la basura a la lata. Sabéis que me gusta rebañar. Y lo mismo cuando haces unas lentejas o unos guisantes o unos garbanzos o unas lentejas, me da igual. Cuando vuelco siempre se queda un poco de residuo. Siempre tiendo a ir al grifo, coger un poco de agua y añadir toda la sustancia al tupper o a la cazuela. Y en esta salsa, que es una salsa histórica esta, joder. Una salsa de una blanqueta. Estoy más cachondo que Nacho Vidal aquí cocinando con vosotros. En este fondo, como os digo, que tiene que ir piano, hirviendo a fuego muy suave,
lo que hacemos es deslizar los pedazos de carne, que queman los cabrones. Fijaros, qué gelatina hay en el fondo de la bandeja. Voy a dar la vuelta para que veáis. ¿Habéis visto qué gelatina? Esto es pegamento. Esto, si se lo ponen a Rafa Nadal en la rodilla, ganará todavía 40 Roland Garros. Esa gelatina de las carrilleras de ternera o de cuando uno cuece manos o estas historias, es una gelatina muy saludable, muy sabrosa y muy nutricia, como dicen los médicos. Y aquí en este fondo, lo que vamos a hacer es añadir un poco de nata doble, que también es la clave de la historia. Si queréis no añadéis nata doble, pero la nata doble, que sabéis que es una nata con mayor proporción de materia grasa, le va muy bien como remate a la blanqueta. Esto sin más así sería una especie de sucalqui reforzado con el rus ese que hemos hecho, ¿no? Pero si le añadimos la nata doble, le damos todavía muchísimo más alegría a la historia. Queda más engordante, pero es verdad que lo afrancesamos de alguna manera. Joder, qué bueno. No voy a añadir toda porque aquí hay nata doble como para parar el transiberiano en marcha. ¿Veis? Le vamos dando caña a esta historia y luego lo que hacemos es añadir las zanahorias también. Zanahorias que están tiernas, están de mírame y no me toques, Me encanta la zanahoria cocida también, El garbanzo y estas cosas del cocido me suele gustar, pero la zanahoria no sé por qué. Tengo como debilidad por la zanahoria hervida. Fíjate que hay mucha gente que la textura de la zanahoria cocida no le gusta, Pero yo cuando me sacan una buena bandeja de cocido con garbanzo y estas historias, joder, la zanahoria todavía tibia es una debilidad. Lo mismo que cuando me sacan una ensalada mixta, no sé por qué, me tiro siempre al huevo duro. A huevo duro, como si hubiera pasado hambre o así en otra vida. Me encanta el huevo duro en la ensalada mixta. Y aquí, como veis, lo que hacemos es añadir nuestras zanahorias y además los champis. Buena pinta la historia esta, Fijaros qué pinta tiene esto, chaval. Se caga la culebra. Los champis. Y como os digo, vamos a dejar pues que esté unos 10 o 15 minutos a fuego muy suave, Tampoco mucho más. Vamos a meter una cuchara para repartir bien la historieta. Y esto es una blanqueta de ternera. Muchas veces uno escucha blanqueta de ternera y parece como que va a venir el rey sol en carroza y todas estas cosas. Pero no deja de ser pues una especie como de guiso de toda la vida, pero yo creo que dignificado, con esos puntos, con esos toques que le hemos dado. Y al final el resultado es sorprendente, es muy sabroso. La mejor guarnición para esto es un arroz blanco, Y además, no sé por qué será, pero a mí el arroz de este tipo, arroz basmati, aunque es como hindú y todos estos rollos, me encanta para este tipo de salsas. Estos platos que comes con cuchara, que te pones el guiso en el plato y empieza a escurrir toda la salsa en el fondo, y me encanta hacer pozos con el arroz, colocar el arroz alrededor, y de esa manera no tienes que utilizar para nada la barra de pan y todos estos rollos. Vamos a dejar que esto esté durante 10 minutos o así a fuego muy suave hirviendo. Fijaros cómo se desgaja la carne y en un segundo terminamos. Os presento esto como Dios manda. Y os ponéis a cocinar. Ya estáis tardando, Los que no cocináis. Que levantar el culo del sofá y poneros a cocinar, porque te cambia la vida, Iser. Buah. Está que flipas. Joder, esto es un tema súper porno, Mi amigo Moncho Losi, que es un súper grande, el otro día fui a verla a la oficina. Fijaos qué regalo me ha hecho. Y he estado tentado antes en la salsa de utilizarla. Lo que pasa es que hablando de Michel Guerard y todo como súper aristocrático y tal, me daba como, joder, como dolor de corazón coger, y lo voy a hacer en algún programa, tener esto aquí en la cabeza y de repente sacar y como batiendo la salsa y tal. Me encanta. Esto es un rollo como de orgásmico para la cabeza. Te das así unos frotamientos en el cráneo y luego el semen te sale más fluido, por lo visto. Impresionante. Bueno, y aquí estoy con mi super guisao. Estoy con la blanqueta de ternera. Voy a apagar ya el fuego. Y fijaros qué pinta tiene más impresionante. Como os digo, normalmente la blanqueta suele tener la salsa una textura como más blanca. Pero nos da igual. El caso es que aquí está el sabor. Están todos los champis, está toda esta carne que es súper melosa. Fijaros esos hilos que le cuelgan a la carrillera y toda la pelambrera. Impresionante. Y sobre todo la salsa es súper sabrosa. Si hay algún francés viendo esto, pues dirá que no es una blanqueta. Porque es verdad que en Francia la blanqueta, como os he dicho antes un montón de veces, la sirven como más blanca. Pero sí es una blanqueta, a nuestra manera. Con ese arroz blanco y sobre todo con muchas de estas zanahorias. Estas zanahorias para mí es el magma de la historia. No te digo nada si además de estas zanahorias hierves unas patatas. No hace falta ni freírlas, las hierves. Y acompañas este plato con el arroz blanco y con unas buenas patatas hervidas.
Viva Rusia. Hasta la victoria venceremos. La verdad que la blanqueta de ternera la hemos clavado hoy, impresionante. No os olvidéis que no todos los reductores de colesterol del mercado son iguales, ¿eh? Este es el que menos calorías tiene, impresionante. Kaiku Benecol 0. Joder, se abre en un periquete. Uy, encima está rico. Este es granada limón. No os olvidéis que todas las entregas de Robin Food Atracón a Mano Armada las podéis encontrar en ETV a la carta. También las podéis encontrar en el canal Robin Food Tube. Importante, cocinar, que el mundo se va a acabar. Cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús. Así que es importante que nos pille haciendo las cosas importantes de la vida. Muy importante. Mañana Martín Berasategui, entre otras cosas, va a hacer un ceviche de chipirón, nada más y nada menos. Os quiero mucho y hasta la victoria venceremos. No me faltéis, que mañana viene el doctor Martín Berasategui. Agur Benur.